En un video anterior ya habíamos visto cómo usar los comandos de dibujo para manipular el entorno de abocetado de Autodesk Inventor y usar arcos, usar círculos, usar rectángulos para construir formas complejas que van a estar estabilizadas tanto por dimensiones, por restricciones dimensionales como restricciones geométricas. El siguiente paso será, entonces, ya estando muy claro cómo es el uso de esas herramientas de dibujo y cuál es el propósito de las restricciones dimensionales y geométricas, lo siguiente será entonces, bueno, vamos a crear nuestra primera operación, la característica base de la cual vamos con la cual, a partir de la cual vamos a empezar a seguir generando material en nuestra pieza. Entonces el propósito de la clase de hoy es crear características básicas usando el comando de extrusión y conocer las opciones más importantes del comando de extrusión y tal vez algunos tipos de planos que nos pueden ser útiles a la hora de comenzar a darle forma pues, a esa pieza que nosotros queremos. Con el fin de explicar los comandos para generar material, voy a usar entonces el ejemplo que en este momento estoy mostrando en la pantalla. Consiste de un ejercicio isométrico en un sólido que está compuesto de dos partes. En el paso 1, que aparece a la izquierda, se propone la base de ese sólido, y en el paso 2 se propone una característica adicional. Entonces, lo primero es, recuerden que Inventor es un software que trabaja con operaciones secuenciales, y la primera operación, que será precisamente esta operación que ustedes están viendo acá, se conoce como la operación, la característica base. ¿Listo? O sea, esta será nuestra característica base. Permítanme, yo ajusto el tamaño de esto que está muy grande. Un poco más pequeño. Entonces la característica base es muy importante porque a partir de esa es que vamos a empezar a construir el resto de operaciones. Al igual que los principios de abocetado en 2D, tiene que quedar muy claro, y la manera como se construye la característica básica, la característica base debe permitir que más adelante, cuando usted vaya a revisar su modelo, si usted necesita hacer cambios, no se vaya a destruir o a dañar todo por algún cambio que usted tenga que hacer sobre esa característica. Entonces esta primera acá será nuestra característica base. Listo. Lo segundo es que para dibujar esa característica vamos a pensar primero en la distribución o en la posición que tiene en este momento el isométrico que se está proponiendo con respecto a los planos principales que nosotros manejaríamos en Autodesk Inventor. Entonces voy a borrar esto acá y voy a hacer el siguiente análisis. Vamos a hacer un poquito más de opacidad. ¿Cuáles son los planos principales con los que trabaja Autodesk Inventor? Entonces tenemos algo que se llama el plano XY. Digamos que en este punto lo orientamos de esta manera, igual al que tendría en el programa. Tenemos el plano YZ, que es perpendicular pues al XY. Y tenemos el plano que en este momento es el XZ. Entonces vamos a hacer visibles los tres planos simultáneamente. La primera decisión a la hora de empezar a dibujar el boceto que va a generar nuestra característica o nuestra primera operación base será en cuál de los planos principales debo empezar a dibujarlo. Cuando ustedes tienen el objeto, ya sea pues para la realización de su anteproyecto, ya eso convendrá pues de acuerdo a la posición natural que tenga el objeto. Pero en el caso de los ejercicios que estamos trabajando o con los que vamos a empezar a trabajar en Inventor, usted compara la posición que tiene el isométrico en el ejercicio y la posición que debería tener una vez yo dibuje el primer boceto para empezar a generar el material en Inventor. En este caso, de los planos que aparecen aquí marcados, yo sé que debo dibujar un boceto, o intuitivamente es posible que usted se imagine, bueno, yo si tuviera que dibujar en Inventor esto, habiendo pues ya conocido de antemano cómo es más o menos el flujo de trabajo con el modelado de piezas, yo creo que podría dibujar este perfil que está marcado en color azul, que se parece más o menos a un hexágono, salvo por un par de aquí, salvo por un par de características en forma de arco, pero parece un hexágono. Ahora debo entrar a mirar las dimensiones para confirmarlo. Y
Lo que hace la operación de extrusión, que es lo que vamos eso es lo que nos vamos a dedicar en este video, la Extrude Tool, es tomar todos los puntos de un perfil cerrado o un perfil abierto, dependiendo de la forma que tenga, entonces voy a tener un resultado. Pero para yo generar material, entonces necesito que el perfil que yo use sea un perfil cerrado o un boceto cerrado, como el que estoy mostrando en color azul. Entonces lo que hace la herramienta de extrusión es tome todos los puntos o el área que está encerrada en ese boceto y haga una proyección perpendicular al plano en donde está dibujada. Entonces en este caso todos los puntos que están dentro de esta área, todos estos puntos van a ser proyectados de manera perpendicular, y el parámetro que usted controla es la distancia o la altura en la que usted lo quiere proyectar. Entonces básicamente, si yo quisiera generar un cubo, lo que tengo que dibujar es un rectángulo y proyectar los puntos del rectángulo para generar el cubo. Si yo quiero generar un cilindro, lo que tengo que hacer es dibujar una elipse o una circunferencia y proyectar esos puntos, y entonces voy a tener al final la elipse, va a tener al final el cilindro, y así sucesivamente. Listo. Entonces yo siempre que estoy pensando en la herramienta de extrusión, que es la que vamos a empezar a trabajar hoy, estoy viendo bocetos cerrados. El boceto abierto va a tener un comportamiento ligeramente diferente, que ahora se los muestro, y todo lo que haya dentro de ese boceto cerrado, el programa lo va a proyectar perpendicularmente a la altura que yo le indique. Eso es todo lo que tenemos que saber. Entonces, por esa razón, la primera tarea es, bueno, ¿cuál es el primer boceto que debo dibujar para poder generar esa primera característica base? En el caso del isométrico que se está proponiendo, entonces el primer boceto que yo debo dibujar será precisamente esa forma hexagonal que ya habíamos marcado antes, es decir, todo este perfil que está acá. Listo. Este será el primer boceto que nos va a preocupar a nosotros dibujar. ¿Cómo lo vamos a hacer en Inventor? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Voy a comenzar creando una plantilla, que ya tengo abierto el programa, nuevo, y voy a irme a la carpeta de Metric y voy a seleccionar estándar milímetros. ¿Por qué? Porque antes de incluso empezar el proceso de dibujo propiamente, yo voy a realizar el siguiente análisis. Las dimensiones que me están ofreciendo en el dibujo isométrico o en el plano que yo tengo que interpretar, ¿son en pulgadas o son en milímetros? Entonces yo recuerdo el análisis sencillo, la regla práctica que habíamos visto en la clase, que consiste en que las dimensiones que tengan una separador decimal por coma van a ser milímetros en ISO, en la norma ISO, y las dimensiones que tengan como separador decimal un punto, entonces coma van a ser milímetros, punto van a ser pulgadas. Listo, ese es todo el cuento. O sea que en este caso se trata de una pieza que está en milímetros. Entonces vamos a elegir por esa razón la plantilla que está en milímetros. Y el primer paso será dibujar ese boceto que nos va a conformar nuestra característica base. Entonces aquí en estándar, selecciono estándar milímetros y hago clic en el botón Create. Si usted lo hace directamente desde este entorno que dice Part, cuando usted genera la pieza, le va a generar una pieza en pulgadas, a menos que usted cambie las preferencias del sistema. Por esa razón, siempre siga el proceso, el camino largo, nuevo, y ahí busca y se cerciora que efectivamente está trabajando con la plantilla que usted necesita. Entonces voy a traer en estándar milímetros, voy a crear la pieza pues, a partir de esa plantilla. Lo primero que hago es, cuando abro la plantilla, es hacer visibles los planos principales. Entonces voy a la carpeta de Origin, a mi browser, selecciono los planos principales, clic derecho y hago clic sobre la opción Visibility. Aquí parece que fueran pues realmente un solo plano, pero es porque lo tengo orientado, de modo que estoy viendo la vista frontal. Cuando yo lo roto usando Shift y el scroll de mi mouse, entonces voy a poder ver que efectivamente estoy en un espacio de trabajo tridimensional. Esa rotación también la puedo alcanzar usando el botón de Free Orbit, el icono de Free Orbit, y puedo mover mi área de trabajo. Ahora, Start to Sketch, entonces me va a parar precisamente sobre el plano que yo había dicho que era el más apropiado para que coincida con la manera como lo estamos visualizando el isométrico, que es el XZ precisamente. Cuando se selecciona este plano,
es posible que su view cube le quede orientado con el top como de manera vertical. Entonces siempre cerciórese y lo va a rotar con estas flechas para que le quede orientado con el top de manera horizontal. Sobre entonces lo que voy a empezar a dibujar, y antes de empezar a dibujar, entonces yo voy a hacer el siguiente análisis sobre el dibujo, que será más o menos así. Se parece a un hexágono, eso que yo tengo que dibujar, pero no me puedo fijar de lo que yo parezca que vea. Tengo que irme directamente a las dimensiones para poder constatar y empezar por lo que tengo certeza. Entonces yo tengo certeza de que tengo dos arcos con un radio de 40. Entonces aquí puedo ver, listo. ¿Por qué sé que son dos arcos con un radio de 40? Porque dice 2x, un espacio en blanco, r, 40,0, listo. Milímetros, característica de arco por el radio, se repite dos veces, efectivamente lo tenemos aquí y efectivamente lo tenemos a este lado. Y me dicen que esos arcos están coincidentes, pues los centros son colineales con una línea de simetría. Efectivamente la pieza es igual de un lado que el otro, entonces pues bueno, ya tengo información adicional que incorporar cuando yo esté dibujando, que puedo usar para simplificar el dibujo, ¿cierto? Y además de eso sé que esos arcos están separados entre sí, los centros, 230,9 milímetros. Entonces voy a dibujar voy a empezar dibujando un par de circunferencias con el comando circle. Recuerden, selecciono el comando circle, hago en cualquier parte del área de trabajo, utilizo el comando dimension, marco mi circunferencia y escribo el radio, que es 40. Ojo, en este momento, como lo tengo, estoy introduciendo el diámetro, entonces debo ingresar 80, listo, para que no se confundan. Marco aceptar, entonces tengo una circunferencia de diámetro 80 o radio 40, como me lo indican aquí en mi dibujo. A continuación voy a dibujar otra circunferencia en cualquier parte. Voy a utilizar la restricción de igualdad para decirle que usted sea igual a esta que ya está dibujada, y voy a dibujar una línea horizontal que parta de un punto, de un centro de una de las circunferencias. Voy a hacer clic derecho y que sea de construcción, y voy a conectar el centro de esta circunferencia con el punto extremo de la línea de construcción que acabo de dibujar. Esto con el fin de tener como un elemento que me permita hacer la simetría respecto al centro de mi sistema coordenado. Entonces voy a hacer eso, voy a seleccionar la mitad de la línea de referencia, listo, y voy a seleccionar el origen. En este momento el origen no está activo, o bueno, parece que sí, pero si yo quiero estar completamente seguro de que mi origen está activo, voy a buscar en mi carpeta del explorador del browser el center point, clic derecho, y le voy a decir que sea visible, visibility. Si necesitara los ejes, el eje X, Y o Z, también puedo hacer clic derecho y hacer activar la opción de visibility. Entonces ahora sí me voy a hacer coincidir, me busco más o menos la mitad de la línea, me aparece la esferita de color verde que me indica que estoy en el middle point, y luego marco el centro de mi sistema coordenado. Si no me aparece, espero que me aparezca ese menú y marco el point, y entonces ahí se me va a conectar con una línea de simetría de construcción los centros de las circunferencias, ¿correcto? Ahora la distancia entre ellas será de, según me indican acá, 230,9, que es 230,9, y ok. Entonces vean que ya tengo mi boceto. Hasta ahora voy field constraint, voy bien. Voy a dibujar entonces una línea vertical. Listo. Esa línea vertical debo también hacer que coincida con la mitad de su mitad, con el origen, para que quede distribuida simétricamente. Y para ello entonces voy a usar la comando de coincidir. Vamos a ver si nos funciona, y voy a marcar el eje, en este caso Z. Listo. Voy a decir que la dimensión de esta línea sea de 230,9 y me va a quedar perfecta. Ahora la distancia respecto a la línea de simetría, es decir, la distancia desde acá de aquí a acá, será, esto me queda muy feo, un momento, yo lo voy a dibujar. Ok, la distancia entre estos dos será precisamente 100. Como está distribuida a lo largo de esa línea de simetría, entonces pues tienen que ser 100 necesariamente. Entonces va a poner 100
milímetros, enter, y va tomando forma mi línea de simetría. Ahora voy a dibujar un par de líneas inclinadas. Yo creo que ya puedo ocultar estos planos principales. Voy a ocultarlos para que no me moleste mientras estoy dibujando. Clic derecho, Visibility, y hago clic sobre acá. No voy a conectarla todavía sobre la circunferencia, únicamente la voy a dejar flotando. Voy a utilizar el comando de dimensión para poner una ángulo entre estas dos líneas. Entonces selecciono esta y voy a ubicar el ángulo que me indican que es de 120 grados y presiono la tecla Enter. Acabo de notar que una de las dimensiones que puse, 230,9, realmente corresponde en mi dibujo a una línea que mide 115,5. Entonces debo corregir esta cota que está acá. Vamos a hacerlo. Presiono la tecla Escape y ahora sí puedo arrastrar mi cota. Doble clic sobre una dimensión y voy a extruir 115,5 y Enter. Listo. En este momento ya tiene mucho más sentido mi dibujo. Entonces simplemente voy a dibujar lo mismo, una línea horizontal que va a medir con el comando de igualdad, de restricción de igual, que sea igual a esta, que aparte de eso esté ubicada justo en la mitad, esté ubicada en la mitad de mi sistema coordenado, y que esté a una distancia de 100 respecto a mi línea horizontal. Puedo adicionalmente, en lugar de escribir la dimensión, hacer que dos dimensiones sean iguales, y antes de introducir el valor, cuando el campo numérico está en azul, que está esperando que yo escriba el número, puedo hacer clic. Miren que mi cursor se convierte en una manito. Puedo hacer clic en cualquier otra cota para que sea igual a esa. Pues es como una especie de igualdad, pero a nivel de dimensiones. Pues es exactamente lo mismo. Hago clic y me dice que va a ser igual a la dimensión 3. Cada dimensión tiene como un tag o una etiqueta. Hago clic en OK. Entonces por eso me dice fx es función de esta cota, es función de la cota que está aquí arriba. De modo que si yo cambio la cota de 100, por ejemplo, a 200, entonces la otra va a modificarse igualmente. ¿Listo? Eso es útil pues cuando tengan cotas que tengan esa característica. Adicionalmente entonces voy a dibujar línea inclinada. Esa línea inclinada entonces voy a hacerlo todo paso a paso. Ángulo entonces por ejemplo este ángulo puedo decirle que es igual a esta dimensión. Más adelante podremos utilizar comandos de espejo, de mirror, para que sea mucho más sencillo manipular este tipo de bocetos, pero por ahora vamos a hacerlo todo paso a paso. Entonces de aquí a acá aceptamos nuevamente comando de dimension. También puedo utilizar el comando de dimension presionando la tecla D de mi teclado. Control Z, dimension, de aquí a acá, y que sea igual a esta dimensión 4 y OK. Listo. Ahora para terminar solamente me queda necesito, tal vez ponemos con un extender, utilice el comando extend, que me permite proyectar un segmento sobre el siguiente elemento geométrico más cercano hasta que se intersecta con él. Listo. Y por último, en lugar de cortar, yo podría hacer un trim y quitar este pedazo, pero digamos que como es simple el boceto, entonces más bien voy a hacer un split para conservar esas relaciones geométricas, y el segmento que me queda adicional lo voy a marcar cuando no puedan marcarlo porque se interrumpe o porque se sobrepone con otro elemento, en este caso con la dimensión. Voy a buscar o muevo la dimensión por alguna parte de modo que no me estorbe, o marco en una región diferente, pues en este caso en mi círculo, para poder señalarlo, y le digo que sea de construcción. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra característica base, dice fully constrained. Aparte de eso, todos los grados de libertad están restringidos. Obviamente está fully constrained. Mi color me indica que ya está también completamente restringido, y en mi browser me aparece el boceto, el icono de boceto con un pin diciendo ese boceto ya está listo. Entonces finalizar boceto, finish sketch, y vamos a hacer la proyección. Voy a orientar esto que me quede de esta manera para que coincida con mi dibujo isométrico. Entonces ahora viene la parte más importante, y es la siguiente. Voy a usar este boceto para hacer una extrusión usando el comando que se llama extrude. Entonces voy a presentarles este comando que se llama extrude. Entonces el extrude va a
tener como entrada, como parámetro de entrada, un perfil. Puede ser abierto, puede ser cerrado. Yo les voy a mostrar qué pasa cuando el perfil es abierto. Por ahora todos los vamos a hacer cerrados, es decir, donde inicia el boceto termina en ese mismo punto. Y él va a reconocerme regiones. Entonces, dependiendo de cómo haya yo construido mi boceto, donde haya líneas visibles, entonces él va a identificar que hay regiones que puedo seleccionar para agregarlas a el flujo de trabajo del comando, que lo que va a hacer es extruir todos los puntos en el caso de esta área sombreada y en el caso si yo seleccionara esta área sombreada. ¿Por qué razón me aparece partido? Porque tengo una línea aquí en la mitad. Vamos a revisar a ver qué pasó con esa línea. Entonces clic derecho sobre el boceto, editar boceto. Esta línea aparece uno de los ejes. Cada vez que yo empiezo a dibujar, el programa me va a importar ciertas características. Entonces a veces, dependiendo por donde pase yo los comandos de dibujo, me va a copiar los ejes o me va a copiar ciertos puntos, etc. Entonces digamos que este eje voy a seleccionarlo. Vean que está en color amarillo. Clic derecho, Construction, para que se vuelva de construcción, finalizar boceto. Vuelvo nuevamente al comando extrude, de extrusión, y en este momento únicamente me va a aparecer una sola región, por eso automáticamente me va a mostrar la posibilidad de seleccionar pues que esa sea mi selección. Entonces, como les decía, dependiendo de lo que hace el comando es coger todos los puntos dentro de ese perfil, toda esa área, y extenderla en dirección perpendicular, tanto como lo indique yo. ¿Cómo puedo decirle yo qué tanto quiero que se extienda? De varias maneras. Puedo tomar esta flecha y arrastrarla. Puedo introducir el número en este campo de texto numérico. Puedo poner el número. O puedo utilizar el menú contextual que aparece acá para escribir cuál es la distancia que yo quiero a la que se haga esa extrusión. Entonces, digamos, de acuerdo a nuestro plano, revisamos nuestro plano y nos dice que tiene una distancia de 25, ¿correcto? Entonces aquí voy a escribir 25 con mi teclado numérico, 25, y se me va a actualizar. Ahora, con respecto a qué son 25 milímetros, entonces voy a fijarme en el plano en el que yo voy a hacer visible en este momento el plano XY, XZ, que fue el que yo usé para dibujar el boceto, y voy a utilizar el comando extrude nuevamente. Entonces él va a tomar 25 desde la base de ese plano. Ahora, si yo quiero es que la pieza se reparta simétricamente, que es lo ideal, siempre que usted pueda debería utilizar estas simetrías para modelar su pieza. Entonces aquí por defecto, en la parte de comportamiento en Behavior, dice in Direction, dice por defecto, entonces será en la dirección normal del plano. Ahora yo puedo girar esto entonces para que se genere hacia abajo. Los planos aquí tienen dirección, pues tienen dos lados. Quiero que sea simétrica, entonces me queda 12.5 por encima, 12.5 por debajo, de manera pues automática el programa lo hace. O quiero que sea asimétrica, entonces yo puedo decir cuánto por encima y cuánto por debajo, y por eso me aparecen dos campos adicionales que dice distance A, distance B, por encima y por debajo. Voy a dejarlo por ahora simétrica porque me interesa enfatizarles mucho en que la idea es que aprovechen todas esas propiedades de características simétricas para dibujar sus piezas y modelar sus piezas. Por ahora dejémoslo así, no voy a usar ninguna otra característica de las que pueda tener acá. Más adelante pues iremos viendo con calma. Por ahora simplemente le hago clic en OK y se genera mi primer pie, mi primer cuerpo sólido. ¿Qué cambios ocurrieron? Aquí dice Solid Bodies, entonces me aparece que tengo un sólido 1 y ese sólido 1 va a depender de la Extrusion 1 y la Extrusion 1 a su vez va a depender del Sketch 1. Listo, esa es como la historia de lo que ha sucedido hasta ahora. Continuemos entonces con ya esa es nuestra característica base, nuestra base feature. Vamos a continuar con el segundo paso, que será, como aparece aquí en la presentación, esta parte de aquí, la elipse. Entonces, para yo dibujar la elipse, que va a ser pues una característica secundaria, debo elegir otro plano. El comando de boceto únicamente va a funcionar en planos inclinados, planos oblicuos, pero claro, tienen que ser planos. El comando de boceto no funciona sobre superficies. Entonces, en este caso, digamos que es natural pensar que yo puedo usar este plano, por ejemplo, como el plano que estoy marcando en este momento, como la referencia para dibujar la elipse. Pero no tiene por qué ser así. Yo podría tener un plano que esté aquí en la parte superior, este plano, por ejemplo, que estoy marcando, y a partir de ahí hacer la extrusión hacia abajo. Es una solución más compleja, pero pues digamos que es plausible también. Entonces, por ahora voy a tomar nuevamente comando Start to Sketch. Me voy a parar sobre la cara superior de mi pieza
y voy a orientarla de modo que me quede top de esta forma, el top que me quede pues como alineado horizontalmente, y aquí voy a usar el comando de elipse para dibujar una elipse que parte del centro. Entonces el comando elipse, recuerden, está del drop down menu, del menú desplegable, aparece elipse y entonces aquí me para en el centro y voy a dibujar una elipse que tenga, cuando yo empiezo a marco el centro y extiendo con el cursor, entonces él me va a mostrar cuál es el diámetro de la elipse. Entonces digamos que yo quiero alinearla con el diámetro mayor hacia esta dirección, eso va a ser más o menos 110. Listo, entonces va a tener una forma así. Con dimension, entonces le voy a poner la dimensión de esto, entonces esto va a ser 110 dividido 2. Listo, yo puedo hacer operaciones aritméticas. Entonces aquí de este dibujo yo sé que el elipse mide, ese lados mide 110, pues completo, pero aquí lo estoy midiendo desde la mitad, entonces simplemente 110 dividido 2 para ahorrarme pues como el paso. Y mide de ancho 60, o sea que será 30. De aquí a acá voy a escribir 30 directamente y enter. Listo, ya. Mi boceto está Field Constrained, aparece de color negro todas las líneas y me aparece marcado con un pin en el browser, entonces vamos muy bien. Nuevamente, entonces voy a aplicar una operación de extrude y entonces ya en este momento me van a aparecer unas opciones que antes no estaban disponibles. ¿Cuáles opciones eran esas? Entonces, si usted recuerda, esta categoría que se llama output no estaba disponible antes porque la única opción posible era o generar material o generar material. No es posible quitar material si no hay material todavía creado. Entonces, pues, por esa razón no aparecía ninguno. Entonces, en este punto él me permite elegir. ¿Quieres hacer una operación de...? Entonces vamos a ver los tipos de operaciones que me permite hacer el programa. Serán, en este caso tengo join. Entonces, para agregar material, tengo la siguiente que va a ser para quitar material, que se llama cut. Entonces, para cortar el material, va a ser para quitar material. Y tengo una opción adicional que va a ser una intersección, que es como la intersección entre las dos regiones. Ese material es el único que me va a quedar. Esa opción adicional, junto con la siguiente que se llama nuevo sólido, las vamos a explorar en videos posteriores. Por ahora simplemente manejamos la opción de cut y la opción de join, que van a ser pues como agregar material o van a ser quitar material. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a un nuevo sólido? Voy simplemente a dejar la opción de join, voy a hacer clic en OK. Entonces miren que aquí en mi carpeta de Solid Bodies me va a aparecer que tengo un sólido 1. Y ojo, el sólido 1 entonces va a ser la suma de la característica base que hice en la primera operación y la elipse, la extrusión de la región elíptica que hice en la segunda operación, que va a ser la operación secundaria. Listo. Voy a hundir control Z, pero me aparece un solo Solid Body. Listo. Y voy a hacer nuevamente el extrude, pero en este caso, en lugar de dejarlo como un join, voy a marcar esta opción que se llama New Solid. Entonces cuando le digo OK, miren que cambia incluso a color verde. Cuando le digo OK, entonces miren que me aparecen en la carpeta de cuerpos sólidos de Solid Bodies, me aparecen dos. Sólido 1, la base. Sólido 2, la siguiente operación, que yo incluso puedo hacer clic derecho, Visibility, y puedo ocultarla. Entonces esa pequeña diferencia va a ser crítica porque yo puedo hacer más adelante operaciones que me afecten a un sólido, al otro o a los dos. Entonces, de ahora en adelante usted tiene que pensar cómo tiene que dibujar la pieza, no solamente, sino cuando la vaya a generar el material, qué opciones va a utilizar, si solamente el joint o lo que usted va a generar vale la pena que sea un cuerpo sólido independiente porque lo va a afectar de alguna forma con otra operación, ¿sí? Por ahora no tiene mucho sentido, pero ya saben que existe esa posibilidad. Voy a dar control Z, voy simplemente a hacerlo como un join sencillo que me genera un solo cuerpo sólido porque todo es completo. Listo. Ahora, continuemos entonces. Ya vimos esta operación, entonces vamos a ocultar esto acá. Vamos a hacer un ejercicio práctico muy sencillo, muy sencillo. Esos isométricos que estoy mostrando en este momento están disponibles en Virtual Ciencias, la carpeta en presentaciones o en la pestaña que tiene que ver con asesoría, seguramente los van a encontrar allí. Y la idea es que ustedes pues practiquen todo ese montón de ejercicios isométricos. Aquí ya hay pues dos muy simples para volver a repetir esto súper rápido. Entonces voy simplemente a abrir nuevo, File, New, nuevo, Metric, repite Metric, Standard milímetros y Create.
Cuando vean estos ejercicios que estaba mostrando acá, cada una de estas cuadrículas, que será una cuadrícula isométrica, las líneas están inclinadas a 30 grados, cada una de estas va a medir 10 milímetros, listo, o sea, la distancia de aquí a acá, un momento, aquí, la distancia de aquí a acá va a ser de 10 milímetros, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, voy a pensar hacer el análisis en el caso del sólido que está marcado como 11. ¿Cuál es, primero, la forma más óptima en la que yo debería dibujar este sólido que representa es isométrico? Como dice aquí, dice solamente modélelo con la opción de joint, o sea, no utilice los cortes, no haga ningún cut, únicamente agregue material. Y yo pues tengo varias opciones, yo podría hacer varias cosas. Una de tantas posibilidades es que ustedes vean lo siguiente. Yo aquí puedo identificar distintos planos principales, el YZ, el XY, el XZ. Entonces, lo que les decía, si yo necesito generar un prisma, dependiendo del plano en donde yo me paro, pues debo dibujar un rectángulo de dimensión diferente. Entonces yo me paro en el YZ, debo dibujar un rectángulo que tenga 2 en la cuadrícula, o sea que aquí tenga 20 por 1, 2, 3, 4, 5, por 60, por ejemplo. Si yo me paro en el plano XY, entonces debo dibujar un rectángulo que tenga 2, 20 de altura por 40 de ancho y así sucesivamente. En este caso, cualquiera de las tres opciones da igual. Habrá situaciones en las que es más ventajoso un plano que el otro, pero en este caso pues da lo mismo. Y para dibujar los 4 columnas, esos 4 pequeños prismas que aparecen en las esquinas, pues yo podría simplemente coger y pararme en este plano, cuando esté listo este plano de la pieza, y en ese plano dibujar lo que es el rectángulo y hacer la extrusión de cada uno de esos 4 pilares, pues como aparece en esta pieza. Esa es una de las tantas formas que se pueden hacer para ayudarla, únicamente usando la opción de joint. Listo, no voy a usar el cut, solamente voy a usar el joint. En la plantilla de pieza voy a crear un nuevo boceto. Ese boceto lo voy a crear en el plano XZ. Y recuerdo que por alguna razón cuando se orienta el boceto en el plano XZ hay que alinear el cubo para que corresponda con una vista que tenga más sentido, el top que aparezca en sentido horizontal. Ahora voy a generar un rectángulo. El rectángulo tengo 3 opciones, por 2 puntos, por 3 puntos, o rectángulo que inicie en el centro. En este caso voy a tomar mi sistema coordenado, el sistema de los ejes como origen. Entonces voy a hacer un rectángulo según centro, marco el clic para marcar el centro, ahí se me van a desplegar las diagonales en la medida en que voy cambiando la posición del cursor, y voy a hacer clic nuevamente, clic izquierdo, clic derecho, ok. Voy a poner las dimensiones, en este caso tengo un rectángulo de 60 milímetros. Recuerden que la convención es que cada recuadro vale 60, y de ancho va a medir 40 y enter. Finish sketch. Con este boceto entonces voy a utilizar el comando extrude. En este caso debo extruir mi pieza. Voy a extruir únicamente 20 milímetros porque voy a hacerlo hasta acá, de modo que únicamente voy a tener esta parte de mi cubo. Listo. Y sobre esa cara superior voy a dibujar los 4 rectángulos más pequeños que me van a dar lugar a los primeros más pequeños. Entonces, distancia 20. Miren que en este caso no me aparecen la opción de output porque no tengo todavía, este es el primer sólido que voy a hacer. Y voy a utilizar nuevamente el comando de boceto. Voy a seleccionar la cara superior y sobre esta cara voy a dibujar entonces rectángulos, pero en este caso el rectángulo según centro no me sirve, ¿sí? Es mucho más útil el rectángulo de 2 puntos porque puedo marcar un vértice acá y en la medida que abro pues se va a posicionar el otro. Miren que cuando yo acerco mi herramienta de dibujo cualquiera sobre uno de los bordes, automáticamente ese borde se va a incluir, va a aparecer de color negro. Este borde, por ejemplo, cuando se incluye y yo hago clic derecho, puedo incluso romper el link, o sea, volverlo una línea de mi boceto. En este caso lo que el programa hace es que está copiando los bordes de las piezas que están
en otros planos. Por ahora dejémoslo así. Debería volver a clic derecho de construcción. Y este pequeño rectángulo entonces va a tener dimensiones de 10. Enter por. Recuerden que aquí puedo tomar la dimensión exactamente. Voy a dibujar lo mismo acá, voy a dibujar lo mismo acá y voy a dibujar lo mismo acá, correcto. Voy a utilizar el comando igual para ahorrarme el trabajo. Ok, ahora este igual a este igual a este, y ya están perfectos. Esto último estaba con las restricciones ya previamente definidas, porque yo había, cuando le estaba dibujando, había hecho coincidir, vean que aparece una línea de proyección con respecto al borde del rectángulo arriba, entonces cuando yo lo ubico ahí ya automáticamente están ecolineales ese par de líneas. Listo. Y finalizo el boceto. Voy a usar el comando extrude, entonces voy a seleccionar este, voy a seleccionar este, voy a seleccionar este, voy a seleccionar este, y la altura de la extrusión serán 20 precisamente, ya está aquí bien configurado, y hago clic sobre OK, y tengo mi isométrico tal cual como está dibujado en el ejercicio, como está propuesto. Ahora voy a continuar con la siguiente opción. El siguiente ejercicio entonces es el número 31. Este ejercicio entonces voy a realizarlo usando tanto la opción del join y el cut cuando haga la extrusión. Este ejercicio tiene la particularidad de que ya no estoy hablando de un rectángulo que debo extruir, sino que tengo una forma un poco más compleja. ¿Cuál será esta forma? Entonces, yo puedo hacer distintos bocetos y llegar a lo mismo, pero la forma más sencilla, puedo verla rápidamente, que se trata de esta. Listo, si yo tomo ese perfil como aparece dibujado y lo extruyo, entonces voy a tener la forma base de mi pieza. Ahora, si yo necesito utilizar la herramienta de cortar, entonces lo que necesito quitar es esta región. Bueno, esta región más, en verdad me hace falta un pedazo acá que tiene que ver con este pedacito. Listo. Esa región más ese rectángulo pequeño que tengo que poner, tengo que dibujar ese boceto en la parte superior, en la cara superior, y hacer y cortarlo. Si yo no usara la opción de cut, sino que únicamente lo hiciera con joints, entonces tendría que dibujar primero mi pieza base, teniendo en cuenta que la altura vaya hasta, digamos, ok, o sea, de aquí a acá, listo. Estos son 40 milímetros. Y una vez yo tenga como esa pieza base de 40 milímetros, voy a agregarle este pedacito. Listo. Es otra forma, no tengo que utilizar necesariamente el cut. La idea es que en este ejercicio voy a usar el cut, pero podría hacerlo o agregar material 2 veces, tratando de evitar la región que está vacía, de modo que no tenga que cortar. Bueno, en esencia tengo que hacer 2 operaciones, ya sea generar material y quitar material, o ya sea generar material 2 veces para llegar a la forma como aparece en este caso. Voy a hacerlo con quitar material. Entonces voy a crear una nueva pieza, file, nuevo, y voy a usar una plantilla en milímetros, create. En esta plantilla en milímetros veo que tengo el fondo blanco y es un poco incómodo trabajar con este fondo blanco. En Tools, en Application Options, yo puedo cambiar en la pestaña de Colors, seguramente esto lo mostré antes, y aquí donde dice, bueno, Light Theme, yo creo que este era un... Ok, dejémosle este Pablo Tutorial, que yo lo creé como personalizado. Voy a utilizar un gradient, como dice acá, y voy a hacer un apply. Entonces de este modo ya es mucho más cómodo trabajar, tiene menos blanco la pantalla y es menos difícil ver todo. Bueno, entonces ahora sí, voy a hacer visibles los planos principales. Por ahora es lo que siempre hago al principio, después ya me voy a acostumbrar. Voy a rotar mi sistema, mi área de trabajo, usando el comando de abosetado, Start to Sketch. Voy a pararme en el plano este de acá, plano XZ, y voy a
Bueno, voy a ocultar mis planos principales para que no me estorben. Clic derecho, los selecciono a todos y hago clic sobre la opción Visibility. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tengo que dibujar? Entonces debo dibujar ese mismo perfil que aparece aquí señalado en este perfil que aparece acá. Listo. Y ese perfil que aparece ahí, entonces lo voy a hacer con líneas, con el comando de línea. En principio lo voy a dibujar como en el aire y después lo voy a anclar en mi sistema coordenado. Entonces tengo una línea horizontal, una línea vertical, un segmento de línea, una línea inclinada, y esa línea inclinada coincide el punto final con la línea, el punto de inicio de la línea horizontal que dibujé al principio. Listo. Las dimensiones de esto, ¿cuántos son? Cada uno de estos cuadritos mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. Todo mide 6 por 6 por 6. Ya que utilizas el comando dimension, digo de aquí a acá, entre este borde y este borde, van a haber 60 milímetros. Cuando yo le cambie la dimensión, va a cambiar automáticamente la escala para reflejar, pues, como un cambio de proporcionalidad. Por eso es importante la primera dimensión que ustedes pongan cuando dibujan un boceto. Este borde va a medir también 60. ¿Ok? Y este borde más pequeño va a medir 30. Y este borde más pequeño también va a medir 30. Listo. Ahora sí voy a anclar mi boceto inicial a mi sistema coordenado. Entonces voy a hacer coincidir con mi eje que no aparece. Y como no aparece, entonces voy a traérmelo. Voy a importarlo acá. Clic derecho sobre el Z-axis, sobre el eje Z, Visibility. Y entonces ahí me aparece como en un color más claro. Este programa tiene un serio problema con los colores porque a veces no se distinguen bien. Voy a seleccionar esa línea de color amarillo que es el eje, pues es de construcción, pero igual voy a seleccionarla. Clic derecho de construction, y voy a hacer que la línea esta de 30, por ejemplo, coincida con este eje horizontal. Entonces voy a incluir el eje X, clic derecho, Visibility, y ahora sí puedo hacer el coincidir esta línea con esta línea y me queda completamente restringido mi boceto. Nuevamente selecciono el eje y la vuelvo de construcción. Listo, finalizar boceto. Ahora tenemos el boceto que me va a generar la operación base. Está orientado de la misma manera que lo veo en mi ejercicio. Voy a hacer una extrusión que mide exactamente 40 milímetros porque los 10 milímetros de arriba van a corresponder a la operación que tiene bueno, en este caso puedo extruir los 50. Puedo arrastrar esta flecha o introducir el valor aquí abajo y hacer clic en OK. Listo, en esta esquina del cubo lo voy a orientar en modo isométrico. Y voy a pararme en esta cara superior. Perdón, aquí me equivoqué. La altura de esto realmente es, cuando yo necesito editar algo sobre la extrusión, no tengo que borrarla. Solamente hace falta hacer clic derecho, Edit Feature. Y aquí esto mide es 40. Se me hacía que era muy alto. Ahora sí quedó bien. Voy a pararme con el comando de boceto en esta cara. Voy a orientarlo así, que me queda mucho más cómodo. Y voy a dibujar la región que quiero quitar, no la región que quiero dejar. Entonces la región que quiero quitar más o menos tiene una forma como algo así. Pongan cuidado cuando los glifos le dicen si las líneas están horizontales o verticales. Es una buena opción. Aquí entonces tengo una línea así, así, y tengo una línea así, ok, y tengo una línea, ok, listo. De todas estas líneas que me aparecen, entonces puedo hacer cortar. Entonces voy a cortar este pedacito y voy a cortar este segmento que me sobra acá. Estas líneas de color amarillo, voy a seleccionarlas todas y voy a decirle construction. Entonces veo que me hace falta una línea visible en este punto. Veo que me hace falta una línea visible en este punto. Ahora, ¿cuánto mide este segmento? Este segmento mide de aquí a acá, mide 10 milímetros. Y de aquí a acá debe medir 10 milímetros. Y de aquí a acá debe medir 10 milímetros. Sí, correcto. Ahí tengo una especie de L. Y bueno, este otro pedacito mide, vamos a posicionar estas cotas de modo que me queden
más apropiadas. Ok, escape y pongámoslo acá. Y acá esta línea puede subir y bajar, entonces digamos que esta dimensión que aparece aquí sea igual a esta acá, 10 milímetros. Podríamos decirle, por ejemplo, que esta línea sea siempre colineal con este segmento que está acá. Entonces hagamos que este borde sea colineal con este borde y que este borde mida 10 milímetros como mide este borde de acá. Listo, ya tenemos nuestro segmento, nuestro boceto cerrado completamente restringido. Y ahora sí puedo hacer un extrude. Miren que automáticamente, como es la única región que tengo y está bien limitada, entonces él va a entender que quiero hacerlo con esa región. Por defecto él lo toma como si fuera a agregar material. Si yo bajo la flecha, entonces él me va a quitar el material. O puedo hacer explícito aquí el cut y entonces él va a esperar cuánto es que yo quiero cortarle o quitarle el material. En este caso son 10 milímetros de distancia respecto al plano en donde yo dibujé el boceto. Con la tecla Tab cambio pues de opción y verifico en la previsualización que todo esté más o menos en orden y hago clic en OK. Listo, entonces en este caso tenemos nuestro isométrico tal cual como aparece en el ejercicio que está propuesto. Dos operaciones, una para agregar material, la operación base, la base feature y la característica base, y la otra operación para quitar material usando el mismo extrude pero con el modificador de cut, no de joint. Listo. Ahora vamos a ver un tercer tipo de ejercicio que tiene que ver con este ejercicio que vamos a visualizar a continuación. Bueno, voy a generar una pieza antes, File, New, y vamos a generar otra pieza en milímetros. Hasta ahora hemos generado siempre bocetos cerrados, entonces cuando yo tengo un boceto cerrado, como en este caso, que yo voy a hacer un cilindro a partir de una circunferencia, extruyendo todos los puntos del círculo que están dentro de la circunferencia. Entonces, si le doy un boceto cerrado, se me va a generar un sólido. Si le doy un boceto abierto al programa, entonces voy a hacer un nuevo boceto, va a pararme en el plano, en este mismo plano, y en lugar de hacer esto voy a hacer un arco. Listo. Digamos un arco que tenga esta posición más o menos, algo así. Esto es un boceto abierto porque el punto de inicio no coincide con el punto final. Entonces cuando yo le pida al programa que me haga la operación de extrusión, él primero me va a decir, bueno, necesito que me diga cuál es el perfil. Entonces aquí no va a reconocer automáticamente un área sombreada porque no tengo boceto cerrado. Entonces va a tomar este perfil, por ejemplo, y le voy a pedir que solamente este perfil me lo convierta, y aquí me aparece la opción que sea una superficie. Listo. Y en este caso, haciendo clic sobre la flecha, entonces él me permite generar la superficie. Lo que estaba tratando de hacer antes, vamos a repetirlo nuevamente. Cuando yo hago el comando extrude y por defecto selecciono esto, lo que trata es de extender las líneas del boceto para intentar cerrar el área con respecto a los sólidos o a geometrías que ya estén previamente definidas. Entonces aquí él trata como de interpretar de que lo que yo quisiera hacer es esta especie de sólido, lo cual es mentira porque yo no quiero hacer eso. Entonces normalmente cuando tengo un boceto abierto, el programa casi siempre espera que yo aquí le diga que quiero, seleccionando este icono, que quiero que sea genere una superficie, y haciendo clic sobre la flecha entonces va a generar una superficie. Entonces normalmente yo podría generar con bocetos abiertos sólidos, pero eso tiene un asterisco, pues como una letra menuda, y es bajo ciertas circunstancias. Normalmente cuando tengo sólidos, bocetos abiertos, es porque quiero generar superficies con esos bocetos, como lo que estoy haciendo en este momento. Cuando tengo bocetos cerrados, pues voy a generar lo que se llaman las superficies. Perdón, cuando tengo bocetos cerrados sólidos, cuando tengo bocetos abiertos superficies. Muy bien. Y bueno, puedo también utilizar ese mismo comando extrude para quitarle partes al cilindro, por ejemplo, utilizando el modificador de joint. Listo. Ahora,
vamos a ver otro tipo de herramienta que no hemos trabajado hasta ahorita, que es el plano, la herramienta de plano. Digamos que estos que se llaman, estos están en este grupo que se llama Work Features, entonces son características de trabajo. Estas son características, pues las herramientas que me permiten generar la pieza base, y estas son características de trabajo porque no son obligatoriamente indispensables, pero me sirven para apoyar mi flujo de trabajo. Entonces, entre esas están lo que llaman los ejes. Yo puedo crear distintos ejes para operaciones más avanzadas. Más adelante pues veremos para qué se usan los ejes. Puntos, que también me sirven para posicionar cierto tipo de parámetros en operaciones más avanzadas que veremos luego. Y los planos, que sí nos interesan ahora. ¿Cuáles son los planos más básicos que yo puedo encontrar en este momento? Entonces voy a hablar en particular del plane, el comando de plane que me crea un plano en una cara. Entonces si yo hago clic sobre esto, me crea un plano sobre esa cara en particular. O el comando que se llama offset from plane. Ese comando yo selecciono una cara y le digo cuántos milímetros va a estar desplazado, cuánto va a ser el offset con respecto a ese plano. Es un plano paralelo básicamente. Listo. Eso me sirve para ubicar bocetos que tienen que estar dentro de la pieza, por ejemplo. Y a ver, tenemos por acá, por ahora, luego hablamos del plano por 3 puntos. Correcto. Para poner en práctica el uso de esos planos, o al menos del tipo de plano paralelo, pues que es el que vamos a empezar a trabajar ahora, quiero revisar este ejercicio propuesto, que es el número 14, pues y el número 15, que son muy similares. Entonces la idea es que se reproduzca ese sólido que aparece allí, pero únicamente partiendo de un cubo, sin tener que hacer varias operaciones de agregar material, para usar el modificador de cortar, de cut, porque yo podría hacer la pieza en tres pasos, y esos 3 pasos serán básicamente, yo podría dibujar fácilmente primero esta porción de la pieza, listo, toda esta parte de la pieza, como todo ese tabique lo podría dibujar. A continuación podría hacer un boceto que tenga en cuenta este espacio vacío que esté acá, y podría terminar dibujando el tabique que está en la parte de atrás. Serían 3 pasos para agregar material, pero lo que yo propongo es, bueno, en lugar de hacerlo en 3 pasos, ¿por qué no hacemos desde un prisma? Que sería pues mucho más fácil porque serían 2 pasos, y en ese prisma dibujo de alguna manera adentro este rectángulo de color rojo, este triángulo de color rojo, y con ese triángulo de color rojo entonces voy a cortarlo en la dirección perpendicular al triángulo utilizando el extrude con el cut. Listo, que es perfectamente posible. Entonces veamos, este es un rectángulo de 60 por 40 por 40, es un prisma de 60 por 40 por 40. Voy a crear file, nueva pieza en milímetros. Voy a iniciar el boceto, el comando de boceto, y voy a seleccionar, digamos en este caso voy a empezar desde el plano XY, y voy a dibujar en este plano XY un rectángulo por 2 puntos. Listo. Y ese rectángulo por 2 puntos, digamos que va a estar en esta posición. A ver, en este momento mi rectángulo se puede mover, entonces voy a anclarlo al origen. De este modo ya queda simétrico, perfecto. Va a tener de altura 40. Cuando hunde el 40 va a cambiar la proporción de toda la pieza, de todo el boceto. Y después voy a seleccionar que tenga 60 de ancho. Entonces, dimension, marco estos 2 lados y hundo 60. Listo. Y este es el que voy a hacer la extrusión. Finish Sketch. Voy a utilizar el comando extrude, como es la primera operación, entonces pues, simplemente debo generar material. Voy a cambiar la opción a Symmetric, para que se me genere simétricamente con respecto al plano XY, que fue donde lo dibujé. Va a tener una profundidad de 40 milímetros y ok. Listo, así nos quedó súper bien. Ahora, la pregunta es, yo necesito dibujar el triángulo, pero el triángulo está metido dentro de la pieza, ¿cierto? Entonces yo tengo varias opciones. Una de ellas es hacer visible, como hice mi pieza centrada en la mitad, entonces puedo hacer visible el plano XY, listo, y dibujar mi triángulo ahí. Otra de ellas es dibujar un plano, generar un plano que esté a 10 milímetros con respecto a ese plano XY y dibujar ahí el triángulo. Cualquiera de las dos me serviría. Vamos a hacerlo con el plano paralelo para que vean cómo es el flujo de trabajo. Entonces, con respecto a este plano, pues la pieza la hice de esta manera para que pudiera llegar pues como a este resultado. Selecciono del grupo de comandos de plano el que se llama Offset from Plane,
y este offset, entonces lo muevo hacia este lado y lo voy a mover menos 10. Listo, tengo que tener cuidado con el signo porque los planos pues también tienen sentido. Entonces, con respecto a este plano, voy a ocultar el plano XY. Aquí me voy a parar para dibujar, entonces uso el comando de Sketch y me paro sobre el plano para dibujar. Listo, el plano está dentro, pues, o se intersecta con el sólido que ya tengo generado, con el prisma que ya tengo. Cuando yo lo intersecto, entonces tengo el gran problema de que cuando empiezo a dibujar, no veo las líneas que estoy dibujando, listo, porque las líneas están dentro del sólido. Entonces para esto voy a utilizar una característica que se llama el slice. Entonces aquí en la parte inferior puedo activar este botón que se llama Slice Graphics o algo así, que me permite visualizar lo que hay en la intersección del plano con el sólido. Entonces cuando yo activo el botón de Slice Graphics, me aparece efectivamente que estoy partiendo la pieza. Listo, eso es lo que me hace, y entonces ya puedo dibujar dentro de la pieza. Entonces voy a dibujar un triángulo. Ese triángulo va a tener dimensiones, primero lo aboceteo así en general y después y ok, listo. Entonces aquí va a medir exactamente 30 milímetros, y aquí abajo dimension de aquí a acá va a tener los mismos 30 milímetros, y con esto debería ser suficiente. Finish sketch, listo. Entonces cuando yo haga el extrude, él me va a preguntar, pues automáticamente va a reconocer que ese es un boceto cerrado. Yo quiero un cut, ese cut pues va a salir en esa dirección del plano, pues entonces yo lo voy a generar hacia este lado, y va a tener 20 exactamente de profundidad ese corte. Entonces 20, y ya me queda perfecto mi pieza. ¿Cierto? Debo ocultar al final el plano, que utilice el work plane con visibility, y ya nos queda perfecto nuestro triángulo, nuestro prisma con el corte en forma de cuña. Ahora, ese plano inclinado yo puedo lograrlo haciendo 3 pasos, creando primero esta parte, este tabique, luego creando como el cuerpo de la mitad de la pieza y luego creando el tabique, pero eran 3 pasos. Entonces es posible, pero digamos que es más fácil y más práctico hacerlo de esta manera. El otro ejercicio que aparece en la parte 15 es exactamente lo mismo, solo cambian las dimensiones, pero es exactamente la misma idea. Usted empieza con un prisma y en ese prisma dibuja un plano, ya sea pues el plano con el que usted lo tenga orientado, algunos de los planos principales, o ya sea que usted utilice el comando de plano paralelo para poder cortar la pieza en esta dirección y quitarle ese material. Listo. Con esto entonces hemos cubierto características de abocetado, como el extrude, que está basado en elementos que son de abocetado, características de trabajo como las work features, como el plano, que vimos el plano paralelo y el plano, y dibujar planos en ciertas partes de la pieza, y cómo se puede utilizar el extrude para generar material y para cortar material, para quitar material de un sólido que ya esté previamente en el espacio de trabajo.